¿Qué pasaría si te dijera que el perdón no solo cambia tu vida, sino que también podría reescribir tu realidad en otros universos? Sí, en este instante hay múltiples versiones de ti misma en diferentes realidades, algunas atrapadas en el rencor y otras liberadas por el poder del perdón. Nos han enseñado que perdonar es olvidar, que es un acto de debilidad, que quien perdona cede poder. Pero ¿y si te dijera que el perdón es en realidad un hack mental? Una clave que desbloquea versiones de ti misma con más éxito, más paz y más amor en este vasto multiverso? Si entiendes esto hasta el final, tendrás la herramienta definitiva para liberarte de cargas que te han mantenido atrapada en una única línea de tiempo llena de sufrimiento. Si aplicas lo que voy a revelarte, será imposible fracasar en tu intento de sanar y evolucionar. Así que quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir reconfigurará tu realidad para siempre. Piensa en tu vida como una serie de decisiones que han abierto puertas y cerrado otras. Cada elección, cada emoción guardada o liberada, crea una nueva versión de ti en este multiverso. Si hasta ahora has elegido aferrarte al rencor, has creado una línea de tiempo donde esa herida se repite una y otra vez. Pero el perdón es la llave para saltar a una versión de ti donde esa herida ya no existe. La física cuántica ya ha demostrado que la realidad se comporta de manera diferente según la observación. Es decir, tu enfoque define tu universo. Si sigues mirando el dolor, seguirás atrapada en él. Si eliges ver la liberación, tu realidad se ajusta para manifestarla. El rencor es una prisión mental, pero el perdón es la clave para escapar a otra dimensión. Aquí es donde rompemos el mito más grande: perdonar no significa justificar lo que te hicieron. No se trata de decir que estuvo bien, ni de permitir que te vuelvan a herir. Perdonar es hackear tu mente y reescribir el código de tu historia. Cada vez que recuerdas el dolor, tu cerebro revive la herida como si estuviera ocurriendo otra vez. Estás reforzando esa línea temporal. Pero si reprogramas tu mente, si decides cortar esa conexión emocional, literalmente cambias tu vibración y accedes a un universo paralelo donde ya no eres víctima del pasado. Piensa en esto: si sigues alimentando el odio, sigues atrapada en el mismo universo de sufrimiento. Pero si sueltas, si reescribes la historia, accedes a un yo más fuerte, más sabio y más libre. El perdón no es para el otro, es para ti. Para la versión de ti que vive en el futuro que deseas. Aquí es donde quiero traerte una reflexión poderosa de Walter Rizzo sobre el perdón. Él dice: perdonar no es olvidar, es recordar sin que te duela. Es entender que tu paz vale más que tu rencor y que el pasado no puede cambiarse, pero sí la manera en que decides vivir con él. Y esta es la clave. No se trata de borrar lo que sucedió, sino de liberarte del peso que ya no necesitas cargar. Porque si sigues permitiendo que esa herida defina tu presente, seguirás en el mismo ciclo, atrapada en una realidad donde el dolor dicta tu destino. Pero si decides que tu bienestar es más importante que el rencor, entonces habrás dado el primer paso hacia una nueva línea de tiempo donde eres realmente libre. Voy a darte un método infalible, basado en la neurociencia y la metafísica, para que en 3 pasos puedas activar el poder del perdón y cambiar de línea temporal. 1. Observa el dolor como un observador externo. Imagina que ves tu historia como si fuera una película. No eres la víctima, eres la directora. ¿Cómo reescribirías el guión? 2. Cambia la emoción ligada al recuerdo. En lugar de revivir el dolor, reemplázalo por aprendizaje. 3. Sella la nueva realidad con una acción consciente. Toma una decisión alineada con tu yo futuro. Si tu versión liberada no guarda rencor, ¿cómo actuaría hoy? Hazlo, y habrás saltado a esa nueva línea temporal.
Ahora que sabes cómo el perdón es la clave para desbloquear un multiverso de posibilidades, dime en los comentarios. ¿Estás lista para reescribir tu historia? Si este contenido te impactó, suscríbete a Respira Mujer y activa la campanita, porque aquí descubrirás más herramientas para romper con la versión limitada de tu vida y acceder a tu máximo potencial. Nos vemos en la mejor versión de ti, en otra línea temporal, donde ya eres libre,